Hola, ¿cómo están todos? Yo espero que estén muy, pero muy bien. Yo soy Carmen y en esta oportunidad quisiera yo, por ejemplo, decirte que este es el canal de El mensaje de tu ser interno y si realmente estás pasando por un momentico, por casualidad, por este video, vas a ver que puedes encontrar aquí algún consejo para el amor o para quizás deshacer un poco el desamor. Entonces, ¿qué será lo que pasa? ¿Por qué realmente tienes tantos problemas? ¿Por qué nunca tienes éxito en el amor? Cualquier cosita así muy pequeña, eso te puede ayudar. Entonces, aquí las cartas de nuestro ser interno, vamos a ver qué nos quiere decir. Vamos a buscar entonces aquí al azar una cartita, un mensaje de lo que nos pueda decir nuestro ser interno. Mira lo que dice. Retírate a tiempo de improviso, sin que se lo espere. Pero claro, ¿cuándo vas a hacer eso? Eso no lo vas a hacer así porque tú lo quieras hacer, porque si la persona se está portando como quien dice, al tono y al giorno, no hay necesidad de hacer esto. Esto sucede generalmente, cuando realmente la persona se está portando mal, cuando está como quien dice queriendo jugar con tu dignidad, queriendo jugar con tus valores. Entonces tú dices, pues sabes una cosa, calladito, llegas y te retiras a tiempo de improviso sin que se lo espere. Y vamos a ver cuál será esa reacción de esa persona. Yo me imagino que la reacción no puede ser muy agradable, que digamos. Si no se lo espera, muchísimo menos. Habemos personas en este mundo que nos malacostumbramos a las cosas. Y cuando tú empiezas a malacostumbrar a alguien, como a los niños, eso es así, se malacostumbran y entonces quieren jugar, quieren tomar el amor como algo pasajero, como un juego. Y mientras tú estás de corazón, pero muy de corazón, entregando todo tu amor, esta persona lo que está es jugando. Esta persona no se está implicando. Esta persona sencillamente lo que hace es que quiere jugar, jugar y más jugar. Y no entrega en serio mientras que tú estás dando todo. Entonces sale, por ejemplo, el 10 de bastos, aquella persona con esa cantidad de bastos encima, cansado, que ya no puede más y que necesita lanzar esos bastos en alguna parte. Entonces, eso es lo que realmente pasa con las relaciones cuando uno da más que el otro. Entonces, ese es un truquito. Si tú ves que de repente esa persona, que si viene, que si no viene, que si te llama, que si no te llama, que si no tiene tiempo, que tengo mucho trabajo, que tuve que estar con mi mamá porque estaba muy enferma, que tuve que ir a no sé dónde. Empiezan con tantas excusas y tantos peros. Tú tranquilamente y despacito, sin que se dé cuenta, te retiras. Te desapareces como por arte de magia. Ahora dime, ¿qué ganas con esto? ¿Qué va a pasar con esto? Pero bastantes cosas van a pasar con esto. Estoy toda despeinada. Dios mío, no puede ser. ¿Qué va a pasar? Mira, van a pasar varias cosas. Una de las primeras cosas que va a pasar es que esa persona, si de verdad estaba interesada, pero no tanto, o estaba jugando, o estaba probándote, inmediatamente va a reaccionar y se va a dar cuenta, uy, la cosa como que es en serio, esta persona se me ha desaparecido, era yo el que estaba jugando o la que estaba jugando y terminé siendo yo el juguete. Dios mío, ¿qué pasa acá? Y la persona, si realmente le interesas, comienza a investigar y comienza a buscarte y comienza a cambiar sus estrategias y ya de verdad no se hace esa presencia de juego, vamos a decirlo así. Ponle tú que esa persona definitivamente no le interesas. Has ganado. Has ganado porque al fin y al cabo tenías que salir de esa persona. Si realmente no le interesas, ¿para qué esa persona está en tu vida? Para fastidiarte, para seguir jugando contigo, para molestarte, quizás hasta para absorber de ti muchísimas cosas en todos los sentidos. No vale la pena, ¿verdad que no? Entonces, de un lado a otro, de las dos partes estás ganando. O esa persona corre o se encarama, como dice.
Vamos a ver de todas maneras con este retírate a tiempo de improviso sin que se lo espere. Vamos a ver qué otras cosas te pueden estar diciendo los arcanos, el tarot. Vamos a ver con estas cartas, ¿ok? Veamos qué es lo que pasa, qué es lo que tiene que decirte también los arcanos mayores con sus energías. Vamos a ver cómo quedaría esta persona en caso tal, qué consejos o qué, digamos, advertencia te podrá estar dando el tarot bendito, ¿ok? Vamos a ver. Mira, se produciría la magia. Eso es lo que te quiere decir. Retírate a tiempo de improviso sin que se lo espere, por supuesto, para aquellos casos en que lo amerite, no al azar ni no al capricho. Cuidado con eso, cuidadito. No es que la persona se está portando muy bien y vayas a hacer eso. Eso no es así. Ojo, solamente para aquellos casos en los que la persona realmente se está portando que no le interesas mucho. Entonces, le haces eso y mira la magia cómo se produce. Una magia verdadera, porque es la magia que tú has producido a costa de esta reacción tuya. O realmente reacciona y se da cuenta que siempre sí eres tú la persona indicada y se echa para atrás y comienza a corregir su conducta, o sencillamente fuera de aquí. Voilà, vámonos, que venga el otro. Next. ¿Ok? Así mismo es. Otra carta que te pueda decir, ¿qué otra cosa te podrá decir el tarot como consejo o advertencia? Mira, es justicia, y que al hacerse la justicia, entonces todo se equilibra luego. Ya todo pasó, no pasó de allí o pasó a mayores y todo quedó ya realmente, digamos, estabilizado, ¿de acuerdo? Si es verdad, no era justo para ti que esa persona se comportara así, pero ya la justicia hizo de lo suyo. Y otra última cartita. Mira, no habrían decisiones de tu parte o de la parte de esa persona para otras cosas. Esta persona, estando, sintiéndose como está, no va a poder tomar decisiones de ningún tipo. Va a quedar tan, como quien dice, tan en shock que de verdad no va a saber qué hacer. Realmente quien va a tomar al fin y al cabo decisiones contundentes, sea las que sean, vas a ser tú. Porque tú es la persona que tiene a la otra en un jaque o en un jaque mate, si se quiere. Entonces, toma tú las decisiones definitivas. Sé tú el último o la última en poner, ya como quien dice, el jaque o el mate en este juego de ajedrez. ¿Tú quieres jugar? Ok, vamos a jugar entonces, pues, y vamos a ver quién gana este juego. ¿De acuerdo? Entonces, ahí te estoy dejando yo con esta, digamos, bonita reflexión. Retírate a tiempo de improviso sin que se dé cuenta o que sin que se lo espere, para ver cuál es la reacción. Ahí tú vas a ver muchísimas cosas y ahí realmente tú vas a ganar, sinceramente. O ganas a esa persona de vuelta con otra conducta, o sencillamente se va, despeja el camino para que venga alguien más. ¿De acuerdo? Sí me gustaría decirte que te puedes suscribir al canal, mensaje de tu ser interno, darle un like y compartir. También quiero hacerles el aviso de que yo ahorita no estoy haciendo lecturas privadas. Por si acaso alguien quiere ofrecerles lecturas cobrando algo, yo cobraré, pero ya mucho más adelante. Estamos haciendo la página web. Estoy haciendo una página web y eso no quiere decir que yo me vaya a ir de el YouTube. Sencillamente estoy haciendo otra cosa aparte, pero no me estoy yendo. Y lo último es que yo no estoy haciendo trabajo, o yo no hago trabajos esotéricos para nadie. Yo quizás puedo decirte, tómate un bañito de tal y tal cosa para la suerte, y eso yo no lo voy a cobrar. Entonces, que nadie te esté pidiendo dinero en mi nombre, porque eso no es conmigo, ¿de acuerdo? Nos estamos viendo en un próximo video, mi querido y adorado amigo, amiga, mi suscriptor, mi visitante. Lo quiero mucho. Bye bye.